La primera etapa es isotérmica, ¿no? Expansión isotérmica reversible. La etapa de 2 a 3 es expansión, sigue el proceso de expansión, pero es una expansión adiabática reversible, ¿no? La etapa de 3 a 4 es compresión isotérmica reversible, ¿no? Y la última etapa, que sería de 4 a 1, es también compresión adiabática reversible, ¿no? Esas son las 4 etapas del ciclo de Carnot. Si este ciclo de Carnot se lo grafica en un diagrama PV, ¿cierto? Aquí tenemos presión y tenemos volumen o volumen específico, lo que sean. Estas son las líneas isotérmicas. Esta es la temperatura baja, esta es la temperatura alta, ¿no? TH, ¿no? Y tenemos la línea adiabática, ¿no? Sería esta una adiabática y sería esta otra adiabática, ¿no? Estas son adiabáticas, ¿no? Adiabática y adiabática, ¿no? Entonces, el proceso del ciclo de Carnot, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poner ahí? Uno a 2, ¿no? 2 a 3 y 3 a 4, ¿no? Así, ¿no? Entonces, expansión, expansión, compresión y compresión, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Ese es el ciclo de Carnot, este de acá adentro, ¿no? Y sería el trabajo, ¿no? Y también eso mismo lo podemos hacer aquí mismo. También lo hemos hecho, creo que en temperatura, volumen específico, ¿no? Esta es la temperatura alta, esta es la temperatura baja, ¿no? Igual, ¿no? Si está aquí, expansión de 1 a 2, ¿no? A temperatura constante, ¿no? Después el otro también es expansión de 2 a 3, compresión de 3 a 4 y compresión de 4 a 1, ¿no? Así, ¿no? Sería en el diagrama, T volumen específico, ¿no? Y ahora vamos a graficar en el diagrama
Veamos lo primero, después lo graficamos. Entonces la etapa de 1 a 2. La etapa de 1 a 2. Expansión isotérmica reversible. De 1 a 2, ¿no? Expansión isotérmica reversible, ¿no? La variación de entropía que va a ser igual a la integral de dq sobre t, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Entonces, esta variación de entropía va a ser igual, si es isotérmico, la temperatura sale afuera y sería integral de q nomás, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Entonces, esta variación de entropía que va a ser igual a q de 1 a 2 sobre pH. Así sería, ¿no? Sobre pH, ¿no? De 2 a 3, expansión adiabática reversible. La variación de entropía que es igual a la integral de dq sobre t de 2 a 3, ¿no? Entonces, esta variación de entropía que va a ser igual si es adiabático, fíjense ustedes, no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior. Y esto sería igual a 0. Entonces, 0 sobre T, pues eso cualquier 0, ¿no? Entonces, este delta S sería 0, ¿no? Entonces, el delta S sería igual a 0, ¿no? Entonces, ¿este qué sería? Isoentrópico, ¿no? Todo proceso que es adiabático reversible es isoentrópico, ¿no? Si es adiabático reversible, entonces es isoentrópico, ¿no? De 4 a 1, o de 3 a 4, de 3 a 4, de 3 a 4, ¿no? Con presión, ¿no? Isotérmica reversible. Compresión isotérmica reversible, ¿no? ds que va a ser igual a la integral de 3 a 4 de dq sobre t, ¿no? Entonces el ds que va a ser igual, si es isotérmico, sale la temperatura afuera, sería la TL por la integral de dq, ¿no? De 3 a 4. Entonces el delta S que sería igual a q de 3 a 4 sobre TL, ¿no? Y de 4 a 1, compresión isotérmica reversible, ¿no? ¿Aló? Buen día, buen día.
A ver, sí, esta niña, la vas a ocupar su bien. Estoy en clase. Ya dame las dos. Me llamaron por teléfono. DS, quiero decir, integral de Q sobre T, ¿no? De 4 a 1, ¿no? Y como es, de 4 a 1 es adiabático, ¿no? De 4, así cuando le hablan por teléfono a 1 a media, se desconcentra. Compresión adiabática reversible, esa es la cuarta etapa, ¿no? Y si es adiabático, esto es 0, ¿no? Entonces el delta S va a ser igual a 0, ¿no? O sea que, como es adiabático reversible, ¿no? Entonces quiere decir que es isoentrópico igual, ¿no? Entonces, si esto lo tratamos de llevar a un gráfico, aquí la temperatura y aquí entropía. TS ahora, ¿no? Aquí sería TH y aquí sería, por decir, TL, ¿no? Entonces, la primera etapa es isotérmico, de 1 a 2, no puede ser así, isotérmico, ¿no? De 1 a 2, isotérmico, ¿no? La otra etapa es adiabática, de 2 a 3, pero es isoentrópica, o sea que la entropía en 2 tiene que ser igual a la entropía en 3, o sea que tiene que bajar en línea recta hacia abajo, ¿no? Sí, ¿no? Entropía en 2 igual a la entropía en 3, la misma entropía, porque es isentrópica. La cuarta etapa, compresión isotérmica, ¿no? Compresión isotérmica, ¿no? Ahí, ¿no? 4, ¿no? Y la quinta etapa, compresión adiabática, ¿no? Así, ¿no? Como es adiabático reversible, también el delta S igual a 0, ¿no? O sea que la entropía en 4 igual a la entropía en 3, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí la entropía en 2 es igual a la entropía en 3. Y aquí la entropía en 1 es igual a la entropía en 4, ¿no? Entonces, de esa manera graficamos el ciclo de Carnot en el diagrama TS, ¿no? Aquí está PB, TB y TS, ¿no? Es un cuadradito el TS, ¿no? ¿Listo?
¿Listo? Sí, ingeniero. Ya. A ver. ¿Qué estoy poniendo acá? Calcúlese el cambio de entropía a la presión de 703 de líquido saturado a vapor saturado, ¿no? Se supone que es de agua, ¿no? A ver, ¿cómo me sale este ejemplo? ¿Mm? Fíjense ustedes, aquí tengo el diagrama, por ejemplo, temperatura, entropía que acabamos de hacer, ¿no? Aquí acabamos de hacer un diagrama TS, ¿no? En el diagrama TS, ¿no? Más o menos. Muy feo. En el diagrama TS, más o menos así es la... Voy a meter mi campana, pero no importa, ¿ya? Aquí es temperatura, aquí es entropía, ¿no? Vamos a poner que aquí sea 703, ¿no? Esta sea la expresión de 703, ¿no? Esta es la expresión de 7,03, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y para esta expresión de 703, aquí la temperatura 164,3, creo que, ¿no? Van a verificar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces estamos yendo, aquí sería la entropía 1, y aquí sería la entropía 2, ¿no ves? ¿Mm? Y si esto mismo lo hacemos, por ejemplo, en el diagrama pH, pH más o menos así es la campana, ¿no? pH, y aquí vendrá así son las líneas de temperatura, ¿no?
Esta sería la temperatura de 164,3 grados centígrados, ¿no? Y esta sería la presión de 703, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esta es la... Aquí tendría entalpía del líquido y aquí tendría entalpía del vapor, ¿no? Así, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la variación de entropía, es igual a la integral T de Q sobre T, ¿no? De 1 kilo, pues, ¿no? De 1 kilo de agua tiene que ser, ¿no? De 1 kilo, ¿no? Porque ¿de qué cantidad voy a hacer, no? De 1 kilo, para no pelarle, ¿no? De 1 kilo de agua, ¿no? ¿No? Y como la temperatura es constante, entonces, como la temperatura es constante aquí, la temperatura saldría 1 aquí, y aquí sería integral de Q, ¿no? ¿No? O aquí mismo lo hacemos, ¿no? 1 sobre T integral de Q, ¿no? Entre 1 y 2, digamos, ¿no? Igual 1 sobre T, ¿no? Y esta integral de Q sería entalpía 2 menos entalpía 1, ¿no? Delta H, ¿no? Eso es el delta H, ¿no? ¿No? Entonces, esa variación de entropía, ¿a cuánto va a ser, no? ¿No? Aquí, fíjense en la tabla, a la presión de 703, la entalpía de líquido y vapor. ¿Alguien lo tiene a mano la tabla? La del líquido es 165,79. ¿Del vapor? 659,6. ¿Eso sale? ¿Está bien eso? No sé dónde está mi máquina. Sí. Sí, bien, sale eso. Ya. Entonces, esta sería la variación de entropía, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, me olvidé, ¿no? Estamos haciendo de aquí, estamos yendo de este punto 1, de aquí a aquí, ¿no? Al punto 2, ¿no? En el diagrama TS, ¿no? Y en el diagrama pH lo mismo, ¿no? Estamos yendo de aquí, del punto 1, al punto 2, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, aquí la temperatura permanece constante, ¿no? Temperatura constante, ¿no? Temperatura constante, por eso sacamos la temperatura fuera de la integral, ¿no? Eso lo hemos hecho utilizando esta formulita. Pero como la entropía es una propiedad termodinámica, entonces los valores de entropía también, al ser una propiedad, ya están en las tablas, ¿no? Entonces, a ver, fíjense en la tabla, en la columna de entropía, y dígame la entropía del vapor y la entropía del líquido, de la tabla a la temperatura de a la presión de 703 y o temperatura de 164, ¿no?
Le quitamos la entropía del líquido. Los dos, del líquido y del vapor. Del líquido sale 0,4740. 0,4740. ¿Y el vapor? 1,6026. Ya, entonces, fíjense que si yo calculo este delta S de acá, sería entropía del vapor menos entropía del líquido, ¿no? Entonces, este delta S que sería igual 1,6026 menos 0,4740, ¿no? $1,128. $1,6026 menos 0,4740, ¿no? 1,0286, ¿no? ¿Cómo es? 1,1286, ¿no? ¿Qué dice? $1,1286, ¿no? 1,1286, ¿no? Kilocaloría sobre kilogramo Kelvin. Este resultado tiene que dar igual a este resultado de acá, ¿no? Entonces, fíjense, si me preguntaran, a ver, el calor transmitido, ¿cuánto sería? ¿Mm? Fíjense que el calor transmitido, ¿no? Vamos a calcular el cambio de entropía, ¿no? Y el calor transmitido para llevar este kilo de vapor, de líquido a vapor, ¿cuánto calor lo transmitimos, no? ¿Cuánto calor se entrega, no? Entonces, el calor transmitido, ¿cuánto sería? ds igual a dq sobre T, digamos, ¿no? Sí sería, ¿no? Entonces, fíjense aquí, lo único que tenemos que hacer es calcular dq, ¿no? ¿Cuánto es dq? T por ds, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de calor, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura es constante, ¿no? Entonces, T por ds, ¿no? Y T por ds tiene que salir esta diferencia, ¿no? De 659,6 menos 160,4, ¿no? Entonces, la cantidad de calor, ¿cuánto sería? ¿No? Fíjense ustedes, la temperatura es 437,3 por la diferencia de entropía, ¿no? 1,6026 caramba, no estoy escribiendo bien. 1,6026 menos 0,4740, ¿no? Entonces de aquí sale el calor, ¿no? Fíjense que estas unidades son Kelvin por
kilocaloría sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Entonces va Kelvin con Kelvin y queda kilocaloría sobre kilogramo. Y ese es el calor, ¿no? Ese es el calor, ¿no? Que se entrega, ¿no? En ese proceso, ¿no? Más o menos sale 491, ¿no? Como 35, ¿no? Ahora, ¿por qué les he explicado esto? Entonces, el calor transmitido, si el proceso es reversible, el área bajo la curva en el diagrama TS representa calor, o sea, ese 491,35 representa este valor de acá. Ese sería el calor. Ese es el calor transmitido, ¿no? Ahora, si yo quisiera calcular el calor, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, vamos a poner que sea el diagrama TS, temperatura, entropía, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a ponerle la misma temperatura, 164,3, y la misma presión, 7,03, ¿no? Entonces lo que he hecho aquí yo ha sido he calculado, por ejemplo, si este era 1, este 2, ¿no? Y he calculado ese calor, ¿no? De 1 a 2. Ese calor de 1 a 2 lo hemos calculado y es ese, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular el calor de 2 a 3, por ejemplo, a 3, aquí, de 2 a 3, ¿no? Entonces, de 2 a 3, como el proceso es reversible también, el calor de 2 a 3 también viene representado por este pedazo de la curva, ¿no? Ahí, ¿no? De 2 a 3, ¿no? Entonces, ds es igual a la integral de Q sobre T, ¿no? Entonces, el dQ, aquí va a ser igual, ¿cierto? A la integral de T por ds, ¿no? De 2 a 3, digamos. De 2 a 3, ¿no? A la integral de 2 a 3 de T por ds, ¿no? Ahora, en este caso, de acá, para poder hacer esta integración, ¿no? Para poder, como la temperatura ya no es constante, aquí entre 2 y 3 ya la temperatura no es constante, entre 1 y 2 la temperatura es constante, ¿no ves? Entre 1 y 2 la temperatura es constante, pero entre 2 y 3 ya la temperatura no es constante. Entonces, para poder calcular el calor, yo tengo que conocer alguna relación entre temperatura y entropía, ¿no? Porque si no, no voy a poder efectuar la integración. No se puede efectuar la integración, ¿no? Entonces aquí, para poder efectuar la integración, hay que conocer alguna relación entre temperatura y entropía, ¿no? Si no, no voy a poder hacer la integración, ¿no? Pero el calor es el área bajo la curva, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Si el proceso es reversible, el calor es el área bajo la curva, ¿no?
Pero para saber cuánto es el valor numérico de esa área bajo la curva, yo tendría que conocer la relación entre temperatura y entropía, ¿no? Alguna relación para poder efectuar la integración. Caso contrario, no voy a poder hacer la integración. ¿Listo? ¿Puedo pasar la hoja? Para los sistemas compresibles simples, ¿no? Del revés. ¿Ya? ¿Ya? Hay dos relaciones termodinámicas muy importantes para los sistemas compresibles simples que nos ayudan a resolver más rápidamente los ejercicios, ¿no? A ver, aquí en este punto es bueno. Sabemos nosotros que hemos deducido que la variación de entropía para un proceso reversible es igual a la integral de dq sobre t, ¿no? De ahí sacamos que dq es igual a t por ds, ¿no? El trabajo reversible aquí es igual a la integral de p por dv, ¿no? Y la primera ley, calor menos trabajo, igual a d1. Si reemplazamos aquí entonces, dq sería t por ds menos p por dv igual a d1. Esta es una relación. La otra relación, la entalpía que es igual a energía interna más la presión por volumen específico, ¿no? Entonces yo hago dH que va a ser igual du más pdv más bdp, diferenciando, ¿no? Y si de aquí despejo du, que va a ser igual dH menos pdv, ¿no? Menos pdp. Reemplazando du aquí, si de aquí despejo TDS si despejo aquí va a ser igual du más pdv, ¿no? Entonces TDS aquí va a ser igual, ¿cierto? Entonces aquí meto el du, todo este du, lo metemos aquí, ¿no? Aquí va a ser igual dH menos pdv menos bdp más pdv, ¿no? Menos pdv más pdv simplifica y quedaría que TDS aquí es igual a dH menos bdp, ¿no? Esto, ¿no? Esta es la otra relación. TDS igual TDS menos pdv igual a du y TDS, ¿no?
Pues aquí despejando, pues TDS aquí va a ser igual a DU más PDB, ¿no? Esta es la relación, despejando TDS. Esta sería, ¿no? Ahí. Estas serían dos relaciones, ¿no? TDS igual a DU más PDB y TDS igual a DH menos BDP. Estas se las van a guardar estas dos relaciones que las vamos a utilizar más adelante. ¿Listo? Sí, ingeniero. Vaya, hombre. Me cansé de escribir y no he escrito nada. ¿Qué pasará? Cambio de entropía de un sistema durante un proceso irreversible. Ahí, ¿no? Ya. Hemos hecho cambio de entropía en el sistema. Hemos hecho cómo varía la entropía en procesos reversibles. Ahora vamos a ver cómo varía la entropía en procesos irreversibles, ¿no? Considérese un sistema que se somete ¿ya? Considérese el sistema que se somete a los ciclos mostrados en la figura, ¿no? Vamos a poner acá. El punto 1, nos vamos al punto 2, ¿no? Por un camino A, que este camino A es reversible, ¿no? Y del punto 2 nos volvemos otra vez al punto 1 por el camino B, que también es reversible, ¿ya? Después consideramos otro ciclo, nos vamos del punto 1 al punto 2 por el mismo camino A, por la misma trayectoria A, que es reversible también, pero nos volvemos de 2 a 1 por otro camino C,
que este C es irreversible, ¿no? Es irreversible, ¿no? Este C es irreversible, ¿no? Por eso está con línea segmentada, ¿no? Por eso está con línea segmentada, ¿no? Y hacemos lo mismo que hemos hecho, ¿no? La integral cíclica de dq sobre t, ¿para qué va a ser igual? ¿No? El camino de 1 a 2 por el camino A de dq sobre t más la trayectoria de 2 a 1 por el camino B de dq sobre t, ¿no es cierto? Y esto como A es reversible y B es reversible, entonces eso tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan de la igualdad de Clausius, no? La igualdad de Clausius. ¿Cuál era la igualdad de Clausius? Aquí, ¿no? La integral, ¿cómo era? La integral cíclica de dq sobre t es menor o igual a 0. Esta es la igualdad de Clausius, ¿no? Esa, ¿no? Donde la igualdad es válida para los procesos reversibles y la desigualdad para los procesos irreversibles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, integral de dq sobre t, aquí va a ser igual, de 1 a 2 por el camino A, de dq sobre t, ¿no? Lo vamos a hacer con otro color, ¿no? El otro ciclo con otro color, vamos a hacer otro ciclo, ¿no? Este lo vamos a hacer con celeste. Integral cíclica de dq sobre t, que va a ser igual, integral de 1 a 2 de dq sobre t, ¿no? Por el camino A, más la integral de 2 a 1 de dq sobre t por el camino C, ¿no? Entonces, si hacemos la diferencia de estos dos, ¿no? Entonces, este se va con este, ¿no? Este de acá, me olvidaba. Este de acá es menor a 0. ¿Por qué? Porque C es irreversible, ¿no? C es irreversible. Basta que un pedazo del ciclo sea irreversible para que todo el ciclo sea irreversible, ¿no? Entonces, por esa razón, esto es menor a 0 porque este es irreversible, ¿no? Este es reversible y este es irreversible, ¿no? Entonces, haciendo la diferencia, quedaría integral cíclica de 2b a 1b de dq sobre t, ¿no es cierto? Menos la integral cíclica de 2c a 1c de dq sobre t, ¿no? Ahora esto, fíjense que aquí está diciendo la suma, ¿no? ¿Y qué cosa por ejemplo, en realidad la resta es una suma, ¿no? Si digo, la resta es una suma, ¿no? La resta es una suma multiplicando, o sea, segundo miembro por menos 1, ¿no? Se multiplica por menos 1 y se asuma, ¿no? Así es la resta, ¿no? No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando hacemos una suma, en realidad lo que estamos haciendo, cuando hacemos una resta, en realidad lo que estamos haciendo es una suma, pero multiplicando el segundo miembro por menos 1, ¿no? Para restar, multiplicamos la segunda por menos 1, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una desigualdad se multiplica por menos 1, ¿qué pasa con la desigualdad? Todo ámbito álgebra se invierte, ¿no? Entonces aquí sería mayor a 0. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría integral de dq sobre t de 2b a 1b, ¿no ven?
mayor que la integral de 2c a 1c de dq sobre t. Entonces, fíjese usted aquí que ya no es igual, ¿no? Como para el proceso reversible era igual, ¿no? Entonces, en general, en general, ¿qué tendríamos entonces, no? Que ds, que está la variación de entropía, ¿no? Sería mayor que dq sobre t, ¿no? Para el caso de 2c a 1c sería, ¿no? ¿Mm? Pero este caso no viene acá, ¿no? Aquí ya pondría yo en general ya, ¿no? En general sería ds mayor o igual que dq sobre t, ¿no? Donde la igualdad se verifica para los procesos reversibles y la desigualdad para los procesos irreversibles, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Donde la igualdad se verifica para los procesos reversibles y la desigualdad para los procesos irreversibles, ¿no? Lo que quiere decir que los procesos irreversibles llevan consigo un aumento de entropía, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja? ¿Vieron? Sí, ingeniero. Voy a volver a copiar acá.
Entonces aquí donde la igualdad se verifica para los procesos reversibles y la desigualdad para los procesos irreversibles, ¿no? Esta es una de las ecuaciones más importantes de la termodinámica, ¿no? Esta ecuación expresa la influencia esta expresión expresa la influencia de las irreversibilidades sobre si el sistema es reversible, no hay irreversibilidades, ¿no? Por lo tanto, se verifica la igualdad, ¿no? Ahora, si el sistema es irreversible, entonces ahí se verifica la desigualdad, ¿no? Y las irreversibilidades hacen que aumente la entropía, ¿no? Por eso dice ahí, esta ecuación expresa la influencia de las irreversibilidades sobre la entropía del sistema, ¿no? ¿No? Entonces, todos los procesos reales son irreversibles. Por lo tanto, todos los procesos reales llevan consigo siempre un aumento de entropía, ¿no? Todos los procesos reales siempre llevan consigo un aumento de entropía, ¿no? El trabajo perdido nos ayuda a comprender las irreversibilidades. El trabajo perdido se representa por LW, ¿no? ¿Qué quiere decir? Me olvidé ponerle, word, ¿no? Del inglés, ¿no? Los word, ¿no? Los word, ¿no? ¿No?
significado del cambio de entropía para un proceso irreversible puede ampliarse introduciendo el concepto de trabajo perdido, ¿no? Introduciendo el concepto de trabajo perdido, ¿no? A ver, si me pongo a escribir y escribir no voy a terminar. Podría ser directamente aquí. Voy a tratar de explicarles aquí en el gráfico, ¿no? Vamos a suponer aquí tengo un gas, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? Y vamos a suponer que esto está dividido en dos partes iguales. Ahí, ¿no? Y esta es una membrana. ¿Mm? Y aquí tenemos gas. Y aquí tenemos vacío. Cuando digo vacío, me refiero a que la presión aquí es 0, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en un momento dado, esta membrana se rompe. Esta membrana se rompe y el gas llena todo el contenido. ¿No? ¿No? El gas llena todo el contenido. Y vamos a suponer que todo esto es mi volumen de control, ¿no? Vamos a suponer que este es mi volumen de control, ¿no? Todo eso es mi volumen de control, ¿no? Entonces aquí, la primera ley, ¿no? Este ejemplo de acá es 100% irreversible. ¿Ya? 100% irreversible. ¿Por qué? Porque no hay nada que se oponga a la expansión del gas. Se rompe la membrana y es vacío ahora. No hay ninguna. O sea, el gas se pone. Esto es lo que se llama expansión irrestricta, ¿no?
expansión sin restricción, expansión irrestricta, ¿no? Entonces, se rompe la membrana y el gas inmediatamente se expande para llenar todo el volumen, ¿no? Expansión irrestricta, ¿no? Entonces, aquí el trabajo es 0. Entonces, el calor, aquí es que es igual a la variación de energía interna, ¿no? El calor es igual a D1. El calor es igual a D1. ¿Ya? Y el mismo ejemplo vamos a tratar de hacerlo aquí, pero que sea reversible, ¿no? Aquí. El mismo ejemplito. Y aquí, en vez de la membrana, le vamos a poner un émbolo. ¿Ya? Entonces este émbolo puede recorrerse, ¿no? Así, ¿no? Igual aquí está vacío, ¿no? Igual está vacío, ¿no? Y aquí está el gas, ¿no? ¿Mm? Entonces este émbolo va a ir recorriéndose para allá. Entonces, este émbolo va a ir recorriéndose lentamente para allá. Vamos a hacer lo más lentamente posible, ¿no? Va a ir recorriendo lentamente para allá, ¿no? De tal manera, y para que no varíe la temperatura del gas aquí, se puede estar transmitiendo calor, ¿no? Aquí lo vamos calentando para que la temperatura del gas no varíe, ¿no? Y se vaya lentamente recorriendo para allá, ¿no? Entonces aquí, esto va a ser un proceso 100% reversible. Porque se efectúa la máxima cantidad de trabajo posible, ¿no? Y aquí es 0 porque es expansión irrestricta. En cambio aquí se está expandiendo el émbolo de forma lenta si aquí es vacío, pero aquí está el eje se está expandiendo contra el medio exterior que es aquí afuera, ¿no? Entonces,
calor menos trabajo igual a DU quedaría, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces aquí se efectúa la máxima cantidad de trabajo, ¿no? El trabajo reversible, ¿no? Entonces, 7 100% irreversible y este 100% reversible. Ahora en la realidad, en lo real, ¿no es cierto? Estos son los dos extremos, ¿no? Este es un extremo y este es el otro extremo, ¿no? Un extremo es 100% irreversible y el otro extremo es 100% reversible, ¿no? Entonces, el trabajo, este trabajo sería trabajo reversible, ¿no? El máximo trabajo reversible, trabajo máximo. Entonces, en la realidad, no estamos en ninguno de los extremos, estamos al medio. Entonces, el trabajo reversible es el trabajo real más un trabajo que le podemos llamar trabajo perdido, ¿no? Entonces, el trabajo reversible, que es P por dB, es el trabajo reversible, aquí es igual al trabajo real más un trabajo perdido, ¿no? Al trabajo real más un trabajo perdido, ¿no? Un trabajo real que le puedes llamar más el trabajo perdido, ¿no? LW, ¿no? Entonces este es el trabajo reversible, ¿no? Trabajo real más el trabajo perdido, ¿no? Entonces, el DQ, aquí es igual a DU más el trabajo, más el, vamos a ponerle así, más el PDB, más el PDB, ¿no? Entonces este DQ es igual a DU y este trabajo sería el trabajo real más el trabajo perdido. Ahí, ¿no? ¿No ves? ¿Dónde continúa ahora? Y DQ, este DQ es TDS, ¿no? No se olviden ustedes que DS que es igual DQ sobre T, ¿no? Entonces el DQ que es igual T por DS, ¿no? Entonces este DQ de acá, también lo reemplazo, ¿no? Por T por DS, ¿no? Así sería. Entonces TDS me quedaría DU más trabajo más el trabajo perdido, ¿no? Y DU más trabajo, ¿qué cosa es esto? ¿Esto qué cosa es? Esto, ¿no? DU más trabajo es DQ, ¿no? Si esto de aquí, DU más trabajo, esto es DQ, ¿no? Sería DQ, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? No sé si me entra aquí. Me quedaría que TDS es igual a DQ más el trabajo perdido, ¿no? Voy a hacer de nuevo. TDS sería igual al DQ más el trabajo perdido, ¿no? Si despejo DS, que es igual a DQ sobre T
más dLW sobre T, ¿no? Fíjense ustedes que tengo que TS, estoy escribiendo aquí la variación de entropía, ¿no? para un proceso irreversible en función del trabajo perdido, ¿no? A ver, copien para que pase a la siguiente página. ¿Me copiaron? ¿Ya? Sí. A ver, estoy haciendo esto, ¿no? ds es igual a dq sobre t más el trabajo perdido sobre t, ¿no? Esta, ¿no? Nosotros hemos dicho que el ds, ¿no es cierto?, es mayor o igual que dq sobre t, ¿no? Donde el ds es igual a dq sobre t para los procesos que son reversibles y el ds es igual, mejor dicho, mayor que dq sobre t para los procesos que son irreversibles, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este de acá, esta expresión de acá, es la variación de entropía para un proceso irreversible en función del trabajo perdido, ¿no? Entonces, esta expresión de acá, a esta de acá, a esta expresión de acá, ¿no? El ds, ¿no es cierto?, que es mayor que el de q sobre t, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos algo aquí, entonces esto dejaría de ser, le sumamos algo de acá, entonces esta cantidad de acá ya no sería mayor, sino se transformaría en igualdad, ¿no? Si le sumamos algo aquí. ¿Y qué cosa tendríamos que sumarlo? El trabajo perdido sobre temperatura, ¿no? Si no, como este término es difícil de evaluar, como este término es sumamente complicado de evaluar, por esa razón de aquí, generalmente se escribe así nomás, ¿no? Como ese término es difícil de evaluar, generalmente se hace ds mayor o igual que dq sobre t. Así se pone generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque este término de acá es difícil de evaluar, ¿no? Entonces, este término de acá, ¿no?, para no chiparlo mucho, esto ya lo saben de memoria ustedes, ¿no? Esto ya lo saben de memoria ustedes, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí para no chipar mucho. El término trabajo perdido sobre temperatura es difícil de evaluar. Por esa razón, o por ese motivo, esta ecuación se escribe como ds mayor que dq sobre t, ¿no?, para los procesos irreversibles, ¿no? Por esa razón se escribe así, ¿no? ¿Por qué? Porque este término de acá es difícil de evaluar, porque tiene que ver con las irreversibilidades internas, el trabajo perdido sobre la temperatura. Como es difícil de evaluación, se escribe así, ¿no? Pero nos ayuda a comprender, digamos, el concepto de entropía, ¿no?
Sí, por eso lo analizamos, porque nos ayuda a comprender mejor la entropía, ¿no? Hola. Hola, hola. Hay dos modos en los cuales puede aumentarse la entropía de un sistema, ¿no? Hay dos modos en los cuales puede aumentarse la entropía de un sistema, ¿no? Transmitiéndole calor o sometiéndolo a un proceso irreversible, ¿no? Transmitiéndole calor o sometiéndolo Hay dos modos en los cuales puede aumentarse la entropía de un sistema, ¿no? Transmitiendo calor al sistema o sometiéndolo a un proceso irreversible, ¿no? ¿Mm? Como el trabajo perdido no puede ser menor que cero, ¿no? Como el trabajo perdido no puede ser menor que cero, hay una sola forma de disminuir la entropía de un sistema, ¿no? Hay solo una manera en la que puede disminuir la entropía de un sistema, ¿no? Ay, caramba. Hay una sola manera. Hay una sola manera en la que puede disminuir la entropía de un sistema, ¿no? Hay una sola manera en la que puede disminuir la entropía de un sistema. Y es transmitiendo calor desde el sistema. Y es transmitiendo calor desde el sistema, ¿no? Y es transmitiendo calor desde el sistema, o sea, enfriando el sistema, ¿no? En otra palabra, que el sistema transfiere calor al medio ambiente, o sea, enfriando el sistema, ¿no? Al enfriar el sistema, disminuye la entropía del sistema, ¿no? El cambio de entropía de un sistema puede dividirse en el cambio debido a la transmisión de calor
en el cambio debido a la transmisión de calor. Y el cambio debido a la reversibilidad interna. El cambio de entropía de un sistema puede dividirse en el cambio debido a la transmisión de calor y el cambio debido a las irreversibilidades internas, ¿no? El cambio debido a las irreversibilidades se llama producción irreversible de entropía. El cambio debido a las irreversibilidades se llama producción irreversible de entropía, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? El trabajo para un proceso irreversible no es igual a la integral de P por dB, ¿no? ¿Mm? Y el calor transmitido no es igual a TdS. Ay, caramba. Por ello, en los diagramas pucha, ni modo. Voy a cambiar de hoja, ¿ya? ¿Puedo cambiar de hoja? Sí, ingeniero. Sí. Ya vamos a acabar 5 minutos más. No voy a volver a escribir, ¿ya?
Entonces, ¿qué estoy escribiendo acá? El trabajo para un proceso irreversible no es igual a P por dB, ni el calor transmitido no es igual a T por ds. Por tanto, el área bajo la curva no representa trabajo ni calor, respectivamente. Por esta razón, los procesos irreversibles se representan por líneas segmentadas, ¿no? Por líneas de trazo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces aquí sería integral de P de B. Y aquí sería la integral TDS. Integral TDS, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que los procesos que son reversibles, en los procesos que son reversibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí hago un gráfico PB, PB, digamos, y me voy de aquí a aquí, digamos, de 1 a 2, ahí, este área bajo la curva, esta área bajo la curva, en los procesos reversibles representa trabajo, ya, representa trabajo, ¿no? De igual modo, si el proceso es reversible, si el proceso es reversible, y tenemos un diagrama temperatura, entropía, por ejemplo, y aquí tengo el proceso de 1 a 2, digamos, de 1 a 2, entonces esta área bajo la curva, me representa calor, ¿no? Calor, ¿no? Ahora, si el proceso es irreversible, ¿ya? Si el proceso es irreversible, la integral P por dB no es igual, ¿no? No se puede representar así, ¿no? Si el proceso es irreversible. Aquí tengo presión, y tengo volumen específico, y me voy de 1 a 2, me voy de 1 a 2, si aquí está 1, y aquí está 2, caramba, 2, entonces de 1 a 2, me vengo de 1 a 2 con línea segmentada, así, ¿no? Línea segmentada, ¿no? ¿Por qué? Porque el área bajo la curva no representa trabajo, y el trabajo no es igual a P por dB, ¿no? A la integral, ¿no? No es igual, ¿no? Del mismo modo, en el área, si aquí tengo temperatura y aquí entropía, ¿no es cierto? Y si me voy de 1 hasta 2, por ejemplo, de 1 a 2, lo hago con línea segmentada, ¿no? Así, ¿no? Porque el área bajo la curva no representa calor, ¿no? Entonces, por esa razón se hace con línea segmentada, ¿no? Entonces, ojo, cuando haya un gráfico y el proceso sea irreversible, no se les ocurra hacer línea llena.
No se les ocurra hacer línea llena, es línea segmentada. La línea llena se utiliza para los procesos reversibles y la línea segmentada o de trazo se utiliza para los procesos irreversibles. Estoy en clase, te llamo enseguida. Aquí el trabajo es igual a la integral de P por dB. Aquí el trabajo no es igual a la integral de P por dB, ¿no? Aquí el calor es igual a la integral de T por ds. Aquí el calor no es igual a la integral de T por ds, ¿no? Así, ¿no? Debido a las pérdidas, ¿no? Debido a las pérdidas, ¿no? Debido a las pérdidas, ¿no? Debido a las irreversibilidades, debido a las pérdidas, ¿no? Hay pérdidas, ¿no? Entonces, por eso se considera. Bien, jóvenes. Vamos a quedar aquí. Y hemos quedado con ustedes el examen para el martes, ¿no? ¿Para cuándo quedamos el examen? ¿Para el martes? ¿O para el jueves? Para el martes. Ya. El martes, entonces, el examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Todavía no he corregido los exámenes, pero ojalá que hasta el martes lo corrija. A ver, voy a hacer lo posible. Bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Que ingeniero. le vaya bien, que le vaya bien.